El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Dice, mientras David yacía en su lecho de muerte, su hijo Adonías se coronó rey en Rogel, en las afueras de Jerusalén. Y cuando las noticias le llegaron a David, él declaró que Salomón sería el próximo rey y fue ungido en Gihón, la ciudad más cercana a Jerusalén. Ahora vamos a seguir con la segunda coronación, que es la coronación de Salomón. ¿Qué me puede leer? Primera de Reyes 1:28. Amén, hermano. Amén. Primera de Reyes 1:28 al 30. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Amén. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. El rey David era viejo y avanzado en días. Este era el ocaso de un glorioso reinado. David ahora era tan viejo que él ni siquiera puede mantenerse con calor a sí mismo, mucho menos el gobernar la nación. David tenía alrededor de 70 años en ese momento. Él parecía aún más viejo que sus años, pero para David no solamente eran los años, era el kilometraje. Parecía que él vivió las vidas de 4 o 5 hombres durante toda su vida. Después dice: duerme a su lado una joven para calentar al rey. Esto suena extraño, quizás aún inmoral para nosotros, pero esto era propio de David para permitir esto. No trajo una nube moral sobre los últimos días de la vida de David. Era apropiado porque era un reconocido tratamiento médico en el mundo antiguo, mencionado por el antiguo doctor griego Galen, cuando Josefo describe esto en las antigüedades de los judíos. Él dice que esto era un tratamiento médico y él llama a los siervos de Primera de Reyes 1:2 médicos. Cuando Betsabé le dijo a Adonías que se estaba coronando en Rogel, David recordó que la promesa sería Salomón, porque así lo había declarado el Señor. Aquí vemos, hermanos, que el Señor ya había declarado a Betsabé que Salomón iba a ser el nuevo rey, pero como ya el rey David estaba ya bien avanzado en edad, el hijo se quiso adelantar al proceso de coronación y él se quiso ser propio rey. Agarró su propia gente y se coronó rey, pero el rey no lo sabía nada de eso. Ahora vamos a segunda de Samuel 7:12-13, por favor, que me lo puede leer. Segunda de Samuel 7:12-13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Amén. Aquí estamos viendo que es una promesa que ya le había dado hecho Dios a Salomón, que después de que el rey David había pecado con la mamá de Salomón y que mató el primer bebé, le dijo que de su linaje iba a salir un nuevo rey y que lo iba a cumplir. Entonces él estaba dando ya la promesa de que de ese linaje iba a salir
un nuevo rey, y que era Salomón el que estaba siendo afirmado como rey en ese entonces. Ahora vamos a Primera de Reyes 8, 12, 13. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo puede leer, por favor? Amén. Primera de Reyes 8, 12 al 13. Entonces dijo Salomón a Jehová: ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. El tiempo se estaba cumpliendo de que David llegara a su fin, pero su hijo Adonías se había adelantado a los planes de Dios y a su padre David. Pueden leerme Primera de Reyes 1, 31, 33, por favor. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Quión. Amén. En aquel tiempo la mula era un animal sobre el cual montaban los reyes, mientras que el caballo era el animal de guerra. Usted notará que se mencionan 4 caballos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que representan la confusión y la guerra. La Biblia nos presenta al Señor Jesucristo regresando a esta tierra montado sobre un caballo blanco. Ahora, ¿quién puede leer Apocalipsis 6 del 1 al 2? Dice: vi cuando el Cordero abría uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes del ser como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén, amén. La Biblia habla de que, si se fijan ustedes allí donde está Primera de Reyes 31, 33, Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra, y haciendo referencia al rey dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc. Si ustedes se fijan en ese pasaje, la Biblia dice que Betsabé dice que salió, bueno, así como lo puedo entender yo, dice que salió de la presencia del rey, porque ya había hecho un plan con el profeta Natán. Dijo que él se había dado cuenta de que Abisaí se había coronado como rey, pero él no lo sabía. Dijo: entonces ve delante de la presencia de David y dile qué está pasando. Pero cuando llega a Betsabé y le dice: tú me prometiste que mi hijo sería, dijo, y estamos en peligro, porque estamos si él llega a ser rey, nos va a matar a nosotros, estamos en peligro de que nos mate. Pero después él refuerza eso que le había dicho al rey. Le dijo: en cuanto tú estés hablando con él, yo voy a hablar y te voy a entrar y voy a decir que lo mismo que tú dices, para que sea creíble, para que el rey entendiera que iba a ser lo que estaba diciendo era verdad. Y con eso estamos viendo nosotros aquí que él inmediato no se queda callado, sino que él dice: voy a hacer algo, porque si esto continúa, toda la gente va a creer que Adonías iba a ser rey. Y entendemos aquí nosotros que solamente el rey mandó llamar a todos los sacerdotes,
y también vendrá para reprimir toda la rebelión que se encuentra en la tierra ante él. Se doblará toda rodilla, como lo dice la Escritura en Romanos 14, 11 y 12. ¿Qué me puede leer Romanos 14, 11, 12? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando el Señor vino a la tierra por primera vez, no vino para luchar, sino para ofrecerse a Israel como el Mesías. Vino para traer paz a las almas que confiaran en él. Y recordemos que no vino peleando con espada como lo hizo David, sino que entró montado sobre un pollino para entrar en Jerusalén. Ese era el animal sobre el cual montaban los reyes. Vemos que entonces que se trajo a la propia mula de David para que Salomón se montara en ella. David también les dio algunas instrucciones adicionales que vemos aquí en los siguientes versos. ¿Qué me puede leer? Primera de Reyes 1, 34, 37. Primera de Reyes 1, 34 al 37. Amén. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque él he escogido para que sea príncipe sobre Israel, sobre Judá. Entonces Benaí, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Amén. Aquí el hombre quería hacer las cosas como él quiere. Su palabra será en vano, ya que las cosas deben de hacerse a la manera de Dios y no a la manera nuestra. El profeta Isaías lo menciona en el libro de Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Salomón fue ungido como rey. El Primera de Reyes, ¿quién lo puede leer? 1:38 al 41. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaí, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían. Amén. Cuando dicen la expresión viva mi señor el rey David para siempre, esta era una expresión acostumbrada para dar honor y las gracias, ya que David sabía que su muerte se acercaba. Pudo haber sonado extraño a sus oídos, y la expresión llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, estos eran tres líderes
prominentes en Israel, quienes no apoyaban a Adonías como rey. David sabía quiénes le eran leales. Ahora, allí lo ungieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey. La expresión tenemos un destello raro de todos los tres cargos en cooperación: el profeta, el sacerdote y el rey. Cada uno de estos cargos fueron gloriosamente cumplidos en Jesús. David quería que la proclamación de Salomón como sucesor fuera persuasiva. Él tenía 5 puntos para el plan. 1. Montar a Salomón, mi hijo, en mi mula. Era un plan que tenía él. 2. Lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. 3. Tocaréis trompeta. Y 4. Diciendo: viva el rey Salomón. Y 5. Vendrá y se sentará en mi trono. Podríamos decir que Dios está igual de preocupado, que sabemos que estamos destinados por un trono, que somos sus hijos, herederos, y que reinaremos con el Rey Jesús. El a decir amén, así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el Rey, es una expresión que Benaida entendió un principio importante, que a menos que Jehová Dios diga amén a la elección de Salomón, él no permanecería. Benaía sintió que esta era la voluntad de Jehová y ofreció la oración de que Dios de hecho así lo diga. Así estaré con Salomón y haga mayor su trono con el trono de mi Señor el Rey. Es una expresión que usó David. Este era un deseo piadoso de Benaía que tuvo un interesante cumplimiento al nivel humano. El reinado de Salomón, si fuese mayor que el de David, pero en un nivel espiritual y eterno. Cuando se proclamó Adonías no se escuchaba nada, solo fue entre ellos. Mas cuando Salomón fue ungido, se armó grande fiesta con cánticos e instrumentos. Sin embargo, cuando las cosas se hacen ocultamente, siempre el afectado o el causante no tendrá paz en su corazón y siempre estará preocupado. Y las escrituras dicen que porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Dijo también al que se le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sean recompensados. Lucas 14, 1 al 12. ¿Qué me puede leer Primera de Reyes 1, 42 o 46? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo: Adonías entra, porque tú eres el hombre valiente, y él traerá buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaí, hijo de Joaida, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Aquí vemos que esa noticia no fue dada nada placentera para Adonías y su cuerpo de consejería. El mensajero que le trajo la noticia a Adonías incluyó también diciendo lo siguiente:
¿Quién puede leer Primera de Reyes 1, 47 al 48? 48 dice, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Amén. Gloria a Dios. David por fin ya podía descansar en paz, pues sus ojos todavía pudieron ver una promesa dada por parte de Dios, y puso su sello de aprobación sobre Salomón, el rey. La expresión que nosotros usamos cuando ya habían acabado de comer, dice, el banquete aún no había terminado antes de que Salomón fuera proclamado rey. Betsabé y Natán actuaron rápidamente y eso fue recompensado. El banquete de Adonías, como la de todos los hombres impíos, terminan en horror, pues el último plato es servido con una expectación de estupor y temor de una venganza justa. Al decir que la ciudad está llena de estruendo, cuando decimos esta expresión, esto fue muy angustioso para Adonías. Él tenía el apoyo de algunos hombres importantes y poderosos, los que tenían su banquete, pero ahora él sabía que el corazón del pueblo pertenecía a Salomón. Cuando nosotros decimos la expresión, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Esto le dijo a Adonías que aún el rey David estaba completamente detrás de Salomón. Nunca hubo esperanza para su futuro como rey. Al decir la expresión, se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Ellos llegaron por un buen banquete y para apoyar a Adonías. Ellos se fueron rápido, tan pronto como supieron, y era claro que él no sería y no podría ser rey. Ahora era peligroso el decir que tú apoyabas a Adonías como rey. ¿Qué me puede leer? Primera de Reyes 1, 49 y 50. Amén, hermano. Amén. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo en la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Amén. Dice, los convidados de Adonías tuvieron miedo y huyeron, porque sabían que serían considerados como traidores. Entonces Adonías, temiendo por su vida, huyó entonces al santuario del tabernáculo para buscar asilo. Ahora los cuernos del altar eran el único lugar donde un fugitivo en aquel tiempo podría encontrar seguridad para proteger su vida de sus perseguidores. Estuve investigando acerca de esto y estuve viendo que aún hoy en día, si vieron que él, después de que ya se proclamó rey, él tuvo miedo y dijo, me va a matar. Y hoy en día, me estuve fijando yo, si ustedes se fijan, aún hoy en día, si hay una gente, vamos a decir que los tienen que deportar, y si él se va a una iglesia, ahí no puede entrar la ley para deportarlo. Entonces hasta la fecha de hoy, nosotros, si podemos ver nosotros, esos son lugares que no puede entrar la ley para recogerlo. Pero en aquel tiempo, si a un criminal se iba a ese lugar, aún así dice la Biblia que a él le decían que tenían
que ir por él y levantarlo y tenía que morir, como dice la palabra de Dios. Salomón trató muy recta y bondadosamente a Adonías. Si Adonías se presentaba como un súbdito leal, pues nada le sucedería. ¿Qué me puede leer a 1 de Reyes 1:53? Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus caballeros caerá en tierra, cabellos caerán en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Amén. Se asió de los cuernos del altar es una expresión que, de acuerdo con casi todas las costumbres universales en el mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de santuario en contra de la justicia o venganza. Un hombre acusado podría encontrar seguridad si él podría huir a un altar antes de que fuera aprehendido. Este era el por qué Adonías se había asido de los cuernos del altar. Es importante entender que esta antigua costumbre no era utilizada en Israel para protegerse a hombres culpables, pero si alguno se ensoberbecía contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Se encuentra en Éxodo 21:14. Si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra. Era una expresión que usó Salomón, que le da a Adonías un indulto limitado. Esto iba en contra de todas las costumbres del antiguo mundo. Era común, aún esperado, que cuando un nuevo rey asumía el trono, que él ejecutara a cada rival potencial. Salomón no solamente dejó vivir a un rival en potencia, sino a uno que abiertamente trató de subvertir su reinado. Esto fue una gran medida de gracia por parte de Salomón y un buen comienzo en su reinado. Al mismo tiempo, Salomón quería que Adonías supiera que si él mostraba la menor inclinación hacia la rebelión, él sería muerto instantáneamente. La misericordia sería retirada y la justicia sería entregada rápidamente. Él vino y se inclinó a Salomón. Es una expresión que Adonías sabía que él había recibido una gran misericordia de Salomón, y él quería mostrar su gratitud y su dependencia sobre la misericordia de Salomón. ¿Qué me puede leer a Primera de Reyes 1:53? Amén. Y envió el rey Salomón y lo trajeron al altar. Él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Adonías fue entonces traído a su presencia y se sometió al nuevo rey. Salomón le mandó que regresara a su casa y luego le despidió en paz. Hemos visto pues que en aquellos días en los cuales el rey David, por su edad, se hallaba en un estado de senilidad y relativo aislamiento, Dios controló las circunstancias y los planes humanos que podrían entorpecer sus propósitos con respecto a la sucesión y descendencia del rey, y por ello se puede decir que él que confía en Dios, como dice él en el Salmo 37 del 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomiéndate a Jehová
tu camino y confía en Él y Él hará. Estimado oyente, esperamos que usted también entregue su vida en las manos de aquel que Dios, al cual David sirvió y confió, y por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, puede hoy tomarse en sus manos, guiarle por el camino de la vida, protegerle y fortalecerle, llenar de significado su vida en este mundo y luego conducirle a la vida eterna, arrepintiéndose de sus pecados, aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. De la siguiente manera: arrepentirse y bautizarse invocando el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, como lo dice en Hechos 3:19. ¿Quién lo puede leer? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.